pero lo que nos salva de la estupidez es el análisis y decir una explicación basada en hechos, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a hacer los problemas, la gente, ¿cuál es el resultado? 3, 18, ¿cómo que 3, 18? Sale ahí y demuéstralo, entonces no saben demostrarlo. Y lo que vamos a aprender aquí es, cuando damos una explicación, la hacemos en base a hechos, ¿de acuerdo? La diferencia entre un científico. Cuando tenemos esa capacidad de análisis, tenemos criterio de autoridad. Y el criterio de autoridad es lo que diferencia un médico de un paciente. Cuando vosotros estéis en la consulta, lo digo porque a mi hermana le pasa, la gente lee cosas en internet, te llega y te dice, no doctora, quiero que me haga una resonancia magnética, porque ven cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace mi hermana? A ver, abre la boca, saca la lengua. ¿Para qué? Simplemente para demostrarle que ella es el médico y él es el paciente. Es así, es decir, yo estoy aquí, yo tengo un criterio de autoridad y tú no. Pero el criterio de autoridad se basa en que nosotros podemos analizar, ¿de acuerdo? Esto es serio, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nucleósidos y nucleótidos? Bueno, salváis que me están grabando, ¿eh? Si no me estuvieran grabando, os tiraba el borrador hasta la cabeza, ¿eh? A ver, ¿cuál es la diferencia entre nucleósidos y nucleótidos? Los fosfatos, pues esto. Entonces, ahora vamos a ver que estas son las, digamos, unidades que se van a polimerizar, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el caso del ADN, o del ARN, por ejemplo, ARN, una secuencia A, U, G, C, C, U, es decir, se va a unir. Estimado docente, recuerda registrar el kit de clase antes de salir del aula. Se va a unir una adenina con una uracilo, luego con otra guanina, con una citosina y un uracilo. Se va a unir por el enlace de los ácidos nucleicos, que son el enlace fosfodiéster, ¿de acuerdo? El enlace fosfodiéster es un enlace que hay que saberse químicamente. Los enlaces que unen los monómeros de ácidos nucleicos es el enlace fosfodiéster. En azúcares, el enlace glucosídico. En proteínas, el enlace peptídico, ¿de acuerdo? Son enlaces que hay que saber. No se puede uno salir de esta asignatura sin saberlo. Bien. Entonces, es este enlace. Es un enlace donde nosotros tenemos que en el carbono 1, 2, 3, en este caso es una, como hay aquí un OH, que será una ribosa o una desoxirribosa. Ribosa. Este OH va a formar un éster con un fosfato inorgánico, ¿no? Y este va a haber otro éster unido con el carbono 5 del siguiente nucleótido. Este es un nucleótido que será una purina o una pirimidina. Una purina, aquí hay una pirimidina. Bien, entonces vosotros quiero que hagáis este dibujo en el cuaderno. Y voy a pasar por ahí a ver que estéis haciéndolo correctamente. Entonces tenemos aquí un éster, un fósforo y un éster. Y luego este éster está unido al carbono 5. De esa manera, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fijaos, tenemos un fósforo unido a un carbono 5 de esta molécula, y esto es el extremo 5'. Y al final tenemos aquí la ribosa, este es el carbono 3, como no hay ningún fósforo, esto se llama que es el extremo 3'. Como esto es la estructura básica, es el esqueleto, ¿no?, del enlace covalente de esta molécula, hay que tenerla bien clara. Entonces, venga, adelante, vamos a ir dibujando. Tenemos que trabajar porque si no dibujamos, nuestra cabeza no memoriza, ¿de acuerdo? Entonces, no hace falta que hagáis la molécula perfecta. Yo lo que quiero es que hagáis esto, mirad, algo como esto, así. ¿No? ¿Sí? O fósforo. ¿Lo veis, no? Éster, fósforo, éster, unido al carbono 5, esta molécula. Prima 5. Esta estructura tiene que estar en vuestra cabeza. Ahí, perfecto. ¿Estás dibujando una molécula de ARN o de arena?
de ADN. ¿Por qué? Porque tiene un solo H. Fernando, vente para aquí, échale aquí una mano aquí al compañero. Vamos a empezar a trabajar en grupos, ¿de acuerdo? Vente, vente. Explícale, Fernando. Venga, trabaja en grupos. Échale una mano aquí. Esto es para el dibujo. Porque aquí, o sea, tú lo que tienes que hacer es esto. Pero tienes que ponerlo así, no, esto está muy pegado. A ver, vete para aquí. Fíjate. ¿Tu nombre es? Claro. Y se une siempre, fijaos, he hecho una cosa mal. ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿No veis que he hecho una cosa mal? Que le he unido a esto en vez de unirlo al pentámero. Y punto. Yo soy doctor en bioquímica, pero lo he hecho mal. Todos nos equivocamos, ¿de acuerdo? Lo importante es que hagamos las cosas correctamente. Dime. ¿Hay cómo bajar la pantalla para que se vea mejor? ¿Cómo borrar la pantalla? Sí, claro, te borres. O sea, bajar el lado arriba. Sí. ¿Cómo bajar el lado arriba? Entonces, fijaros, yo cometí un error porque le pegué esto al examen, hay que hacerlo al pentámero, ¿ok? Y no es porque, si yo me equivoco, porque el ácido nucleico es ácido nucleico, lo diga yo o lo diga San Pedro. Bueno, si lo dice San Pedro. Esto lo voy a editar luego porque esta parte, como es así, aburrida, no tiene que ver. Pero bueno, déjalo así. Sí, puedes fijarla y hacer tú el ejercicio, si no estás un poco ahí. Deja ahí, ya está. Ahí, perfecto. Fosfo, fosfo, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. No, es que hay gente que tiene más habilidad que otras. Entonces tú no lo has hecho bien. Mira, como va pero no tiene nada que ver, o sea, hay gente que destaca más una cosa en otra, entonces todos nos ayudamos, ¿de acuerdo? No pasa nada, yo hago cosas un montón de mal, pocas. ¿Por qué no le pones ahí los ésteres? Has puesto el fosfato, pero no has puesto los ésteres. Sal la pizarra que no se Entonces, venga. Tienes el oxígeno, fósforo, oxígeno, carbono 5. Oxígeno, fósforo, oxígeno, carbono 5. ¿Tú me pusiste solamente? Sí, pues venga, hazlo bien. ¿Qué? No, eso puede ser, está en una solución muy ácida para coger un protón, pero normalmente en soluciones acuosas se disocia y queda con una engancha. No hace falta que pongas, siempre es el esquema, haciendo el enlace fosfodiesterina.
persona metódica y que va poniendo todos los enlaces y todo está bien, pero no me has hecho el enlace. O sea, aquí el truco de esto es poner esto. O sea, pones así. A ver, esto ya... Esto, fósforo, esto, fósforo, esto. Eso es lo importante aquí es el enlace fósforo. ¿Sí? Mira, ahora bien, como mi compañera ha puesto el bono 3 con un fósforo, el bono, ¿entiendes? Para estar bien, tiene que ser así, con oxígeno y con carbono 5. Esto sí. Tú lo ves, pero si no lo haces, nadie te corrige. Lo que tú ves no se queda fijado en mi cabeza, solamente cuando lo escribes podemos intentar que no se capture. Mira, mira. Compañeros, si quieres, ¿entiendes? 1, 2, 3, 4, 5. Yo siempre voy a porque no, tenemos que aprender y aprender los otros enlaces dependen si se adivina, pero aquí lo que estamos haciendo simplemente es sacando el concepto de enlace fosfolípido. Entonces, esto viene, tú lo has puesto en el por 4. ¿Le cachas? A ver. Esto es la ribosa. Esto va. Esto va a ser 3' y el carbono 5 es importante. Bueno, ¿está ya? Bueno, más o menos todo bastante bien. Esto yo lo hago para que vosotros en la biblioteca, en grupo, ¿de acuerdo? Trabajéis. Había una compañera ahí que no puso los ésteres, el otro, entonces es tu obligación recordárselo. Tú hiciste una cosa mal, si yo veo que Fernando sabe que Fernando te ayude, ¿de acuerdo? Lo importante es que esté bien, me da igual, lo importante es el resultado, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros hemos ya visto cómo los ácidos nucleicos forman una secuencia, y al formar una secuencia tienen información, ¿ok? No es lo mismo decir AUGCCC que AUUUGG, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa información, el ARN tiene una cosa muy curiosa y es que se puede plegar. Fijaos, al poder plegarse, esto es una secuencia de ARN. UGGC, lo que sea, 5', cadena sencilla, cadena doble, pero la secuencia, el polímero, viene todo por aquí, ¿lo veis, no? Y acaba aquí, y se puede plegar. Y se puede plegar y puede hacer cosas. De hecho, esta molécula es una molécula que está en el cuerpo humano. O sea, esta molécula apareció al principio de la vida, hace 4.000 millones de años, y la seguimos teniendo en nuestro cuerpo, se llaman ribocimas. Son ARNs que pueden hacer cosas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿me puedes dejar un par de hojitas? Si yo tengo el ADN, como molécula, es una molécula, digamos, soporte de información. El ADN nunca hace nada, el ADN solamente es esto. ADN es A, T, G, C, C. Y luego nosotros esta información la pasamos a ARN y de ARN a proteínas. Es como una especie de disco duro. Cuando no existía el ADN, cuando hace 4.000 millones de años que todo el mundo era ARN, como se puede plegar,
podía hacer máquinas. Máquinas que podían hacer copias de sí mismas. Entonces, por ejemplo, si esto es ARN, AUG, UACG, yo puedo hacer una máquina. ¿Cómo? Por ejemplo, al plegar la información, yo creo una estructura en el espacio, y esa estructura en el espacio puede hacer un trabajo. De hecho, va a llevar esta información de un lado a otro. La estructura plegada, bueno, me ha volado mal, porque me he cogido una hoja muy pequeña, si fuera una hoja de estas de... Va, cuidado los ojos, ¡Ey! Bien, ¿no? Porque tiene una estructura. Entonces, esto ya es la vida. Esto es nuestro antepasado. Todos fuimos esto. Ojo con esto, porque vosotros muchas veces no sois conscientes, pero nosotros estamos siendo testigos de la aparición de una nueva vida, que no está basada en AUCG. ¿Qué vida es esa? Una vida basada en otro tipo de ¿qué? Vida artificial. Exactamente, en ceros y unos. Tú tienes, hoy en día, por ejemplo, no sé si leíste, tanto Google como Facebook han hecho programas y los han puesto a hablar y han desarrollado un idioma conjunto. O sea, nosotros, posiblemente, cuando seamos mayores, como muchos de vosotros no vais a querer tener hijos y ese tipo de cosas, os van a cuidar máquinas y vais a sentir cariño por esas máquinas, porque esas máquinas se comunicarán con vosotros. Y lo que estamos viendo es una evolución de, en vez de tener un código orgánico basado en A, U, G, C, en ceros y unos. Ya los ceros y unos están comunicándose entre ellos. Estamos siendo testigos de eso. O sea, la ciencia en ese aspecto es completamente alucinante. Bueno, tanto es así que si, por ejemplo, tenéis curiosidad por estas cosas, podéis entrar en Google y poner japoneses 40% vírgenes. Y veréis que en Japón, ¿no?, el 40% de la gente mayor de 18 años es virgen. Es decir, tienen sexo, sí, pero con ordenadores, con máquinas, con pornografía, pero no han tenido contacto con otras personas. ¿De acuerdo? De hecho, en Japón hay 1 millón, normalmente son hombres, los hombres fracasan más en la sociedad moderna, no sé por qué. Hay 1 millón de hombres que se llaman los hikikomori, que se están en no salen. ¿Qué? Los que se encierran en la casa. Se encierran en la casa y todo ese tipo de cosas. En ese aspecto, en América Latina estamos muchísimo mejor que ellos. No hacemos Hilux, pero ganamos en otras cosas. Bueno, entonces, ¿cómo este antepasado evoluciona? Y evoluciona como todo, por selección natural. Y vamos a ver cómo funciona. La hipótesis más aceptada es que, fijaros, bueno, vamos a ir atrás un momentito. En el Génesis pone que en el principio existía el verbo. Y esa frase es muy bonita desde el punto de vista de la biología molecular, porque el verbo es información, pero con acción. No dice el Génesis, en un principio existía el nombre. El nombre solamente es información, ¿no? Pero cuando tú hablas de un verbo que puede ser cocinar, cociné, cocinaré, ¿no? Simplemente cambiando un poco implica acción. La información del ARN, al plegarse, implicaba acción. Otro de los hallazgos que tiene el relato bíblico es que dice, nosotros somos barro, provenimos del barro. Y efectivamente, lo que dicen las teorías actuales es que la vida se origina en el barro. ¿Por qué? El barro son como capas de filosilicatos, estos son átomos de silicio que parecen un poco una lasaña, ¿no? En el espacio que hay entre los filosilicatos hay espacio para el agua y para las moléculas de ribosimas. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, la molécula A en este compartimento y la molécula B en otro compartimento, y cada compartimento sería como una célula distinta. ¿Por qué es importante que estén en compartimentos distintos? Porque tenemos que seleccionar. Por ejemplo, yo siempre lo pongo con el bungalow. Es decir, yo sé que soy feo, porque si yo voy todos los fines de semana al bungalow, bueno, los miércoles,
y vengo de vacío, porque nadie me escoge, es porque soy feo, ¿no? Si yo voy un día a algún galó y tengo, yo qué sé, líos con 3 chicas, bueno, bien, ¿no? O sea, eso es que soy guapo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo soy feo y voy a un sitio, a algún galó, y hoy es noche de cuarto oscuro? Pillo. No lo que quiera, pero pillar pillo, ¿no? Igual con una vieja, con un perro, lo que sea, pero... Es decir, entonces, no puede haber discriminación si hay oscuridad, porque ahí todo vale, ¿no? Si todas estas moléculas estuviesen en el agua, no podrían ser seleccionadas. ¿Me entendéis el concepto? Si yo tengo, por ejemplo, esta molécula aquí A y aquí B, pero A va dejando más descendencia, puede ir ocupando más nichos y desplazando a B. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Por eso se dice que la vida se origina en el barro, porque estas láminas hacen que estas moléculas funcionen como dentro de una célula. Bien. Entonces, fijaos, estas moléculas pueden hacer copias de sí mismas, es decir, de una hacer 2, de cada una hacer 2, ¿no? Cada una hacer 2. Bueno, esto que parece muy raro, esto, sin embargo, soy yo. O sea, yo y vosotros no somos diferentes a estos. Por ejemplo, si este soy yo, este sería mi padre y mi madre. Mi abuelo paterno, mi abuela paterna, mi abuelo materno, mi abuelo... ¿Sí? ¿Lo entendéis, no? O sea, yo tengo 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, ¿no? O sea, esto, lo que os estoy proponiendo no es distinto a lo que sois vosotros. Esto es lo que es un tiempo de generación, ¿no? Yo mis hijos los tuve cada 33... Bueno, mis hijos los tuve con 33 años, por lo tanto, si mis hijos siguen teniendo el mismo tiempo de generación que yo, en 3 generaciones, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Un siglo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿tu nombre cómo es? Sebastián. ¿A qué edad te tuvieron tus padres? A los 26. A los 26. La familia de Sebastián en un siglo tiene 4 generaciones, porque tiene un tiempo de replicación mucho más corto que yo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta molécula tarda 30 minutos en replicarse, dar 2, ¿de acuerdo? Esta molécula es más corta que esta, ¿no? Pongamos que tarda 20 minutos. Ok, pues pregunta de examen. ¿Cuánta descendencia va a dejar A en 2 horas y cuánta descendencia va a dejar B en 2 horas? ¿Te has parado la...? ¿No? ¿No? Ahora ya. No, déjalo así, no te preocupes. Intento hacer el problema ahora. Voy a abrir un poco la ventana porque está un calor insoportable. ¿Cuál creéis que va a dar más descendencia, A o B? B, obviamente porque se replica más rápido. Pues ya sabemos que aquí el truco de la evolución es dejar cuanto más descendencia mejor. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Una pregunta, ¿cuántos de aquí no queréis tener hijos? Levantad la mano. ¿Cuántos de aquí no queréis tener hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, espera.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Increíble, 6. ¿Un hijo? 1, 2. ¿Dos hijos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Tres hijos? Uno solo. Muy bien, Yulitza. Muy bien. ¿Cuatro hijos? ¿Cinco hijos? ¿Seis hijos? ¿Siete hijos? ¿Ocho hijos? ¿Nueve hijos? Os advierto que dentro de 500 años América Latina será musulmana. Porque los musulmanes tienen sus hijos. El alcalde de Londres hoy en día es musulmán. El alcalde de Ámsterdam es musulmán. ¿Por qué? Porque la gente cristiana de esos países no tiene valor. Yo solo digo. Cuando acabe el curso. No, la mitad está muy bien. Pero eso se acaba. En 2 horas. A ver si en 1 hora. Cada vez las humanas son las la sumisión de la ¿él lo deseable? No, pero va a ocurrir. Pero va a ocurrir. 1, 2, 2 a 4. Entonces, si levantas esta ley, o sea, yo no digo que sea mejor o peor, pero si tú eres una sociedad que no te gusta, bueno, ya, pero si tú, por ejemplo, tienes los que tienen hijos, por ejemplo, gente musulmana, gente extremista, claro, entonces, claro, los que tienes esas gente de bajo recursos, claro, ah, buen punto, sí, es que todo en biología es la misma. Yo creo que todos nosotros escalados. Tú es un cadáver, escalado, que es la única parte que va a vivir la primera del biología de los que entonces me voy a dar un piensa que quiere tener 3 óvulos que pasarán así. La única parte de la iglesia que va a vivir en el año 2100 son los 3 óvulos a los que se han encontrado en Babilonia. Estás ahí, tus padres me da igual. Venga, va. A ver, ya, un resultado. Los chinos lo van a comer, esto los chinos ya lo hubieran hecho hace 10 minutos. Venga, va. 50, yo se la haya demostrado, venga, porque no me vale que me digas una cifra si no lo demuestras. A ver, de 1 a 2 pasan 30 minutos, de 2 a 4, 60 minutos. Pasan 120 minutos, en total se dijo 2 horas. Entonces, pero es que yo lo hice de otra manera. Vale, hazlo. Bueno, ok, entonces en los primeros 30 minutos pasan los... De 1 a 2. Ajá, en la primera hora ya pasan 4.
Muy bien. En la hora y 30 pasan 6. Y en las 2 horas que pasan 8. Y suman. O sea, ¿por qué estás inventando un nuevo sistema de numeración? O sea, eso parece una No, es que numeración marciana, ¿no? O sea, a ver, voy a hacer las A ver. cifras, espérame un momento. a ver, vamos a ver. Primero me queda esperar. Vamos a utilizar una nomenclatura que todo el mundo entienda. Ah, exactamente. Ahí esa, claro. Vale, Yo le hice así. perfecto. Mira, hagamos tipo árbol genealógico. Ya. 1, 2, 4, no, como que 3. 4, perdón, 4. O sea, 1, 2, 4 y 6. ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Michelle, vamos a ver. Michelle, ¿tú cuántos padres tienes? ¿Cuántos abuelos? Y me está diciendo 6. Ah, ok. 1, 2, 4. ¿La siguiente generación cuántos? 8. ¿La siguiente generación? 16. 4, 32. Vale, entonces, a ver, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. A los 120 minutos, tienes 16. ¿Cuánto me decías tu corazón? No, está bien, pero te he convencido. Sí. Bueno, ahora la convención. Hablo tú, David. Creo que te he convencido, para eso me contrata la UNE. No, enfócala ahí, enfócala ahí. Y no mueves mucho la cámara porque luego cuando eso la gente lo ve en YouTube, marea. ¿Nunca viste eso? La cámara quieta mucho mejor que... Es que usted se mueve mucho. Ya sé que me muevo mucho. Pero ¿sabes por qué me muevo mucho? Porque así os despertáis. Cuando yo me acerco a las que están en la fila de atrás, la gente se estresa y aprende más.